Durante años, un multimillonario afirmó que su único hijo había nacido con una rara afección neurológica que lo dejaba completamente incapaz de hablar. El niño no pronunció ni una sola palabra en público, ni en la escuela, ni en casa, ni siquiera con los médicos. Todos creyeron la historia. Pero todo cambió el día en que la antigua ama de llaves de la familia, la única persona que de verdad se preocupaba por el niño, fue acusada de forma repentina y pública de robar un documento médico confidencial. Lo que ocurrió después conmocionó a toda la sala del tribunal y al mundo. El niño abrió la boca y por fin habló, no por miedo, sino para revelar la verdad que su padre había intentado ocultar durante años. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Campbell, uno de los hombres más ricos del país, se plantó frente a un grupo de reporteros y cámaras. Su voz era serena pero firme. Le dijo al mundo que su hijo, Ethan, había nacido con una rara condición que lo volvía sordo e incapaz de hablar. Richard aseguró que había esperanza. Una nueva terapia experimental en Estados Unidos podía ayudar a Ethan a oír y a hablar. Pero había un problema. Un documento clave, necesario para desbloquear los fondos del tratamiento, estaba retenido en los tribunales. Richard suplicó ayuda. Dijo que no se trataba de dinero ni de poder, sino de salvar el futuro de su hijo. Fue un momento emotivo. Personas de todo el país vieron la noticia y se conmovieron con sus palabras. Richard parecía cansado pero decidido. A su lado estaba su abogada, Vanessa Moore, que había trabajado arduamente en el caso. Con gesto serio, prometió que estaban haciendo todo lo posible para lograr la liberación del documento. Vanessa Moore, la abogada de Richard, había trabajado sin descanso. Habló con jueces, presentó solicitudes urgentes y contactó a personas influyentes. Cada día se enfrentaban a obstáculos legales, pero no se rindió. Explicó al tribunal que el fondo de investigación, que contaba con millones de dólares, estaba destinado precisamente a casos como el de Ethan. Sin embargo, debido a una disputa legal con la organización que controlaba el fondo, no podía liberarse ni un centavo sin el documento confidencial. Vanessa argumentó que esa demora podía costarle a Ethan la oportunidad de llevar una vida normal. Dejó claro que el tiempo se estaba acabando. La terapia solo estaría disponible por un periodo breve, y Ethan debía empezar pronto. Los periodistas siguieron cada uno de sus movimientos. Los noticieros la mostraban entrando al juzgado con pilas de papeles, ofreciendo entrevistas y hablando con pasión. En Internet, la gente comenzó a apoyarla y a llamarla heroína. Pero pese a sus grandes esfuerzos, la batalla legal resultó ser más complicada de lo que cualquiera esperaba. Dentro de la amplia y silenciosa mansión de Richard, el ambiente era muy distinto. Mientras el mundo veía a un padre desesperado y a una abogada valiente, alguien más observaba todo en silencio. Grace, el ama de llaves, había trabajado muchos años para la familia Campbell. Conocía bien la casa y veía cosas que nadie más veía. Grace limpiaba las habitaciones, cocinaba y cuidaba de Ethan cuando Richard no estaba. Notó cómo se comportaba el niño. No lloraba, no hacía ruido, solo se sentaba en silencio o se quedaba mirando el suelo. A veces miraba a su padre con miedo. Grace también vio cómo hablaban Richard y Vanessa cuando no había nadie más. Sus voces eran más bajas, más serias. Parecían nerviosos y en ocasiones incluso enfadados. Algo en su manera de actuar le provocaba inquietud. Empezó a preguntarse si la historia que estaban contando al público era toda la verdad. Se debatía entre permanecer callada y hacer preguntas que no estaba segura de si debía hacer. Con el paso de los días, la presión aumentó. Richard concedió más entrevistas. Apareció en programas matutinos, visitó hospitales e incluso habló con funcionarios del gobierno. Decía que lo único que quería era ayudar a su hijo. Cada aparición estaba cuidadosamente planificada. Ethan nunca aparecía ante las cámaras, pero Richard siempre lo mencionaba.
Hablaba de cómo Ethan solía sonreír de bebé y de cómo esa condición le había arrebatado la voz. Sin embargo, Grace, que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, notaba cosas que no cuadraban con lo que decía Richard. Ethan rara vez sonreía. Evitaba a su padre y solo parecía tranquilo cuando Grace estaba cerca. En una ocasión, Grace escuchó a Richard gritar por teléfono. Estaba enfadado y le dijo a alguien que se ciñera al plan. Otra vez, Vanessa dejó por error una carpeta sobre la mesa de la cocina. Grace vio dentro unas imágenes que no encajaban. No eran archivos médicos, parecían contratos y acuerdos legales con nombres que no reconocía. A pesar del creciente apoyo del público, el tribunal seguía sin liberar el documento. Vanessa insistía. Presentaba apelaciones y solicitaba sesiones de emergencia. Decía que el caso no era solo sobre Ethan, sino sobre dar esperanza a otras familias en situaciones similares. Sus argumentos eran sólidos, pero el juez se mantenía cauto. Había demasiadas cuestiones legales alrededor del fondo. En privado, Vanessa parecía más estresada que antes. Apenas dormía y, cuando hablaba con Richard, discutían con más frecuencia. Grace empezó a sentirse ansiosa. Algo no estaba bien. Se preguntó si el niño realmente iba a recibir la terapia o si estaba ocurriendo otra cosa. Pensó en alzar la voz, pero ¿quién le creería? Solo era un ama de llaves. Aún así, cuanto más veía, más convencida estaba de que Ethan no era el único en peligro. Grace comenzó a tomar notas de lo que veía y oía, sin saber aún qué haría con ellas. Una noche, mientras Ethan dormía y la casa estaba en silencio, Grace se detuvo en el pasillo, frente al despacho de Richard. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar a Richard y a Vanessa hablando. Sus voces eran bajas, pero alcanzó a oír lo suficiente. Estaban discutiendo cuánto tiempo más podían mantener la historia y qué hacer si el documento nunca era liberado. Vanessa dijo que necesitaban más tiempo. Richard respondió que la gente estaba haciendo demasiadas preguntas. Hubo una pausa. Richard preguntó si Grace había visto algo. Vanessa contestó que no lo creía, pero que debían ser cuidadosos. Grace se apartó en silencio, con el corazón acelerado. Ahora sabía que había algo oculto. No tenía todas las respuestas, pero estaba segura de que la verdad era distinta a lo que se mostraba en la televisión. Al volver a su habitación, miró una vez más hacia la puerta del dormitorio de Ethan. El niño seguía en silencio. Nada había cambiado, al menos todavía. El día finalmente llegó. Tras semanas de trámites legales, atención pública y entrevistas emotivas, Richard Campbell debía presentar el documento confidencial ante el tribunal. Era el paso final para desbloquear el dinero del fondo de investigación y enviar a Ethan a Estados Unidos para la terapia experimental. Pero cuando Richard llegó al juzgado esa mañana, parecía completamente distinto. Estaba pálido, sudoroso y tembloroso. Todos notaron que algo andaba mal. Mientras los flashes de las cámaras lo rodeaban y los reporteros lanzaban preguntas, Richard levantó las manos y anunció que el documento había desaparecido. Dijo que había desaparecido de su despacho en casa durante la noche. Toda la sala del tribunal quedó en shock. Su abogada, Vanessa Moore, parecía confundida y enfadada. Richard no tardó en hacer una acusación grave. Dijo que Grace, el ama de llaves, había robado el documento. Explicó que recientemente había discutido con Vanessa y que quizá lo había hecho por venganza. La acusación tomó a todos por sorpresa. Grace fue llamada a una sala privada e interrogada por la seguridad. Estaba totalmente sorprendida. Su rostro mostraba confusión y miedo. Aseguró no tener idea de lo que Richard estaba hablando, y lo negó todo. Explicó que había pasado toda la noche limpiando las habitaciones de huéspedes y preparando comidas, como siempre. Vanessa permaneció cerca en silencio durante un buen rato. Cuando por fin habló, apoyó la acusación de Richard, diciendo que Grace se había comportado de forma extraña en los últimos días. Grace no podía creer lo que escuchaba. En el tribunal, la gente comenzó a murmurar. Algunos pensaban que era inocente,
Pero otros creyeron al poderoso hombre y a su abogada. Sin pruebas físicas y bajo la presión de Richard, el juez ordenó que Grace fuera retirada temporalmente de la casa hasta nuevo aviso. Se le indicó mantenerse alejada de la familia. Al marcharse, Ethan se quedó en silencio junto al pasillo. La observó irse, con la mirada fija y atenta. No pronunció palabra, como siempre. Permaneció de pie junto a una silla, abrazando con fuerza su osito de peluche. Todos pensaban que no comprendía lo que pasaba. Richard le dio una palmada en el hombro y dijo a los reporteros que Ethan estaba confundido y asustado, y que harían todo lo posible por protegerlo. Pero más tarde, de vuelta en la casa, Ethan se fue solo a su habitación. Se sentó en el suelo, aún callado. Después de unos minutos, miró alrededor con cuidado y sacó algo de debajo de su cama. Era un papel doblado, que sostenía fuertemente en sus pequeñas manos. Lo observó un instante, y luego lo guardó dentro de una caja de juguetes. No habló, no lloró. Pero en la forma en que se movía se percibía calma, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Nadie más en la casa lo vio. Abajo, los adultos discutían. La policía ya había sido llamada, y la investigación había comenzado oficialmente. Los agentes llegaron esa misma tarde, vestidos de civil, y pidieron ver el despacho donde se había visto por última vez el documento. Richard los condujo allí, explicando que lo guardaba en un cajón con llave. Dijo que esa mañana había encontrado el cajón abierto y el documento desaparecido. Los oficiales tomaron fotografías, buscaron huellas y formularon muchas preguntas. Grace ya había sido apartada, pero señalaron que aún necesitaban volver a hablar con ella. Vanessa dijo a los agentes que Grace se había mostrado celosa y enfadada desde el inicio de la batalla legal e incluso había hecho pequeñas amenazas. Richard repitió que Grace quizá lo había hecho para perjudicarlo a él o a Vanessa. La policía no dijo mucho. Tomó notas, recogió objetos de la sala y prometió regresar. Más tarde, Vanessa exigió que el tribunal actuara con rapidez. Recordó al juez que la terapia que Ethan necesitaba tenía una ventana médica corta y no podía esperar más. El juez celebró una breve sesión de emergencia y escuchó la solicitud de Vanessa. Tras debatir con ambos abogados y los investigadores, decidió conceder 30 días más para encontrar el documento. Aclaró que el tribunal necesitaba pruebas y que sin el documento no se podían liberar fondos. Vanessa parecía disgustada, pero aceptó. Richard asintió, aunque con frustración evidente. Afuera, los reporteros informaban al público sobre cada novedad. La historia del documento desaparecido y la acusación contra el ama de llaves acaparó titulares. Algunos defendieron a Grace en Internet, diciendo que la acusación parecía extraña. Otros creyeron en Richard por su fama y dinero. En casa el ambiente cambió. Todos estaban tensos. Vanessa trabajaba hasta tarde cada noche. Richard apenas hablaba con el personal. Ethan seguía permaneciendo en su habitación, callado y solo. Pero dentro de esa habitación no solo jugaba o dormía. Estaba escuchando. Cuando la gente pasaba por su puerta y hablaba, él los observaba, intentando comprender cada palabra. Con el paso de los días, Ethan empezó a cambiar. Seguía a las personas con la mirada más a menudo. Miraba sus bocas mientras hablaban, como si estudiara cómo se movían. A veces incluso repetía pequeños movimientos con los labios cuando nadie lo veía. Vanessa notó que se sentaba más cerca durante las llamadas telefónicas y la miraba fijamente a la cara mientras hablaba. Una vez, ella se giró y le preguntó si necesitaba algo, pero él apartó la mirada rápidamente. Richard no notaba gran cosa. Estaba demasiado ocupado llamando a abogados y enfrentando la presión pública, pero Ethan se volvía cada vez más consciente. Empezó a sentarse cerca de las escaleras cuando la gente hablaba abajo. Observaba, esperaba y recordaba. Y siempre la caja de juguetes en su habitación permanecía cerrada, oculta en el mismo lugar. Dentro, el documento doblado seguía intacto. Nadie sabía que el papel por el que todos peleaban había estado en la misma casa todo ese tiempo. Ethan, tan silencioso como siempre,
comprendía más de lo que todos pensaban. Cada mañana, como un reloj, Richard entraba en la habitación de Ethan con una botellita marrón y una cuchara. El líquido dentro tenía un olor amargo y Ethan siempre fruncía el ceño al verlo. Richard decía que esas gotas eran medicina para su condición neurológica. Explicaba una y otra vez que sin ellas, Ethan podría empeorar, que eran necesarias para mantener su cerebro estable. Richard insistía en administrárselas él mismo, sin permitir que nadie más tocara la botella. Incluso a la enfermera que a veces visitaba la casa se le pedía mantenerse al margen. Ethan se sentaba en silencio mientras su padre vertía las gotas en la cuchara. Abría la boca y las tragaba porque siempre lo había hecho así, aunque había algo en la rutina que le resultaba extraño. La manera en que Richard sujetaba con tanta fuerza la botella, la forma en que nunca dejaba que nadie leyera la etiqueta, todo eso incomodaba a Ethan. Aún así, permanecía callado, como siempre. Grace, que había recibido la orden de mantenerse alejada de la casa, aún intentaba acercarse a Ethan. Enviaba pequeños mensajes a través de un vecino preguntando cómo estaba. Incluso dejó un juguete en la puerta un día por la tarde, pero Richard lo mandó tirar. Dijo que ya no tenía derecho a contactarlos. Grace se preocupaba constantemente por Ethan. Lo había cuidado durante años y conocía sus costumbres mejor que nadie. Sentía que algo no iba bien, pero no tenía pruebas. Vanessa también notaba el control de Richard sobre la medicina, pero no decía nada. Estaba demasiado concentrada en el caso judicial y en el documento desaparecido. Ethan sentía profundamente la ausencia de Grace. Sin su presencia, se volvió aún más callado y retraído. Pasaba más tiempo en su habitación, dibujando en pedazos de papel y mirando las paredes. Pensaba mucho en la medicina. ¿Por qué lo hacía sentir tan pesado y cansado después de cada dosis? Una mañana, Ethan decidió que no quería tomarla más. Cuando Richard llegó con la cuchara, Ethan abrió la boca como siempre, pero no tragó. Mantuvo el líquido en la lengua hasta que su padre salió de la habitación. Luego lo escupió en un pañuelo y lo escondió detrás del aparador. Repitió lo mismo al día siguiente y al siguiente, fingiendo obedecer, pero en secreto rechazándola. Nadie lo notó. Richard creía que su hijo seguía tomando las gotas. Ethan mantuvo su plan en silencio. Con el paso de los días, empezó a sentirse diferente. Su cabeza se notaba más ligera. La niebla constante que rodeaba sus pensamientos comenzó a disiparse. Notaba cosas pequeñas que antes no había percibido. El tic-tac del reloj, el sonido de pasos en el pasillo, incluso el ruido lejano de coches afuera. Estos sonidos eran débiles pero reales. Ethan no sabía qué estaba pasando, pero lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo. No se lo dijo a nadie. Pronto, los sonidos tenues se hicieron más claros. Ethan podía oír susurros a través de las paredes. Escuchaba gente riendo abajo, incluso la voz de Vanessa durante las llamadas cuando pensaba que él dormía. Al principio creyó que era algún tipo de magia o un sueño. Nunca había oído sonidos así antes. Se quedaba quieto durante largos minutos, escuchando con cuidado, tratando de comprender. A veces los sonidos lo hacían feliz, otras lo asustaban, sobre todo cuando Richard hablaba con ira por teléfono. Ethan se preguntaba si alguien más lo sabía, pero no se atrevía a decir nada. Si su padre lo descubría, podía enojarse o quitarle la medicina por completo. Ethan empezó a darse cuenta de que las gotas quizás no lo ayudaban en absoluto. Tal vez lo mantenían sin poder oír. Ese pensamiento se quedó en su mente como un secreto. No sabía en quién confiar. Los días pasaron y su certeza en esa sospecha creció. Cuanto más tiempo pasaba sin la medicina, más fuerte se volvía su audición. Ahora podía escuchar la puerta principal abrirse y cerrarse. Podía oír a Vanessa teclear en su computadora. Incluso escuchaba a Richard y a Vanessa hablar tarde por la noche sobre plazos judiciales y sobre Grace. Las palabras no siempre eran claras, pero entendía lo suficiente como para saber que ocultaban cosas. Ethan empezó a sentir una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y si su condición no era algo con lo que había nacido?
y si había sido creada. Recordó cómo Grace le había susurrado una vez: «Algún día conocerás la verdad». Ahora se preguntaba qué había querido decir. También se preguntaba por qué su padre era tan estricto con la medicina. ¿Era realmente por su salud o por algo completamente distinto? La pregunta crecía en su cabeza cada día. Ethan no hablaba con nadie de lo que estaba pasando. Permanecía callado, fingiendo que nada había cambiado, pero por dentro era diferente. Había empezado a observar a Richard con atención cada vez que aparecía la botella de medicina. Notaba cómo las manos de su padre temblaban levemente al verter las gotas. Notaba cómo Vanessa nunca miraba directamente la botella. También recordaba el rostro preocupado de Grace la última vez que la había visto. Todas las piezas empezaban a encajar en su mente infantil. La medicina no lo estaba mejorando, lo mantenía igual, tal vez incluso lo estaba enfermando. La idea le asustaba, pero también le daba una sensación de control que nunca había tenido. Ahora sabía que tenía una opción. Podía seguir fingiendo y aprender más, o podía contarle a alguien. Por ahora eligió el silencio, guardando su secreto mientras escuchaba el mundo que por fin empezaba a oír. Cada noche, después de que la casa quedaba en silencio y las luces se apagaban, Ethan escuchaba. Al principio eran ruidos suaves, sillas moviéndose, pasos, o el zumbido del refrigerador, pero ahora todo era mucho más claro. Las paredes de la mansión no eran tan gruesas como parecían. Las voces viajaban a través de ellas, sobre todo de noche, cuando todo lo demás estaba en silencio. Ethan comenzó a escuchar conversaciones que venían de abajo, cerca del despacho de Richard y del salón. Las puertas solían quedar entreabiertas y el sonido subía por el pasillo hasta su habitación. Se quedaba quieto en la cama, con los ojos abiertos, tratando de captar cada palabra. Se convirtió en su nueva rutina. Cada noche, tras fingir que dormía, se sentaba en silencio y esperaba las voces, y siempre llegaban. Richard y Vanessa hablaban hasta tarde, pensando que Ethan dormía. Nunca supieron que él podía oírlos. Y poco a poco, Ethan empezó no solo a escuchar, sino a comprender lo que decían. Al principio, las conversaciones no tenían mucho sentido. Hablaban de dinero, reuniones judiciales y términos legales extraños. Pero después de varias noches, Ethan empezó a conectar las palabras. Richard mencionó una vez que los fondos por fin se desbloquearían. Otra noche, Vanessa habló de transferencias a una cuenta en el extranjero. Las palabras lo confundían, pero podía notar que no formaban parte de su tratamiento ni de su recuperación. No se trataba de ayudarlo. Algo estaba mal. Entonces, una noche, oyó algo que lo asustó profundamente. La voz de Vanessa era tranquila pero fría. Dijo: «Si este niño empieza a hablar, lo perdemos todo». Ethan se quedó helado. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué que ellos lo perdieran todo dependía de que él siguiera en silencio? No se movió durante mucho tiempo después de eso. Miró la pared, respirando en silencio. Finalmente entendió que la medicina, el control, las mentiras, todo estaba conectado. Y ahora sabía demasiado. Ethan no se lo dijo a nadie. Seguía teniendo miedo. Si Vanessa y Richard escondían algo y descubrían que él estaba escuchando, podrían intentar detenerlo. No estaba seguro de lo que harían, pero ese pensamiento lo mantenía callado. Aún así, no podía fingir que no pasaba nada. Necesitaba hacer algo. Una mañana, mientras ordenaba su baúl de juguetes, encontró una grabadora de plástico vieja. Era pequeña, roja y tenía 2 botones, reproducir y grabar. Todavía funcionaba. Las pilas estaban débiles, pero operativas. La probó grabándose tararear y reproduciéndolo. El sonido era áspero, pero lo bastante claro. Desde ese día, mantuvo la grabadora escondida en su habitación. Por la noche, la colocaba cerca de la puerta, bajo una pila de libros, y presionaba grabar. Luego esperaba. Las voces volvían, claras y serias, y la grabadora capturaba todo.
Ethan las escuchaba al día siguiente una y otra vez para asegurarse. Aprendió a ser cuidadoso. Cada mañana escondía la grabadora detrás del aparador o en el armario. Etiquetaba las cintas con números usando pequeñas pegatinas para que nadie lo notara. Empezó a coleccionarlas, una cada noche. Las cintas se llenaban de fragmentos de la verdad. Oía a Vanessa decir cosas como: «Solo necesitamos 30 días más, y es solo un niño. Nadie le creerá». Richard murmuró una vez: «Hemos llegado demasiado lejos para parar ahora». Nunca hablaban directamente de la condición de Ethan, pero la forma en que se expresaban dejaba claro que necesitaban que él permaneciera callado, débil e incapaz de hablar. Toda la situación no era solo sobre dinero para terapia, era sobre control, y quizá incluso fraude. Ethan no entendía todo, pero sabía lo suficiente para ver que esos dos adultos estaban ocultando algo muy grave. Aún así, no podía arriesgarse a contárselo a nadie. Todavía no. Tenía que esperar y observar. Ethan también empezó a reunir pequeños objetos por si acaso. Una linterna, pilas extra, un cuaderno diminuto e incluso una copia de la llave de la casa que Grace había dejado en un cajón meses atrás. Los guardaba todos bajo una tabla suelta del suelo, debajo de su cama. No sabía por qué sentía la necesidad de prepararse, pero eso le daba una sensación de control. Por primera vez en su vida, no estaba completamente indefenso. Durante el día, fingía que nada era diferente. Permanecía callado, jugaba con sus juguetes y seguía las rutinas. Por la noche, lo grababa todo. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que los adultos a cargo de su vida no intentaban ayudarlo. Intentaban usarlo. Cada vez que Vanessa mencionaba el tribunal, o Richard susurraba: «¿Qué pasa si esto se filtra?», Ethan se sentía más seguro de ello. Sabía que todavía no podía detenerlos, pero sí podía reunir la verdad. Pieza por pieza, la casa seguía tranquila por fuera. Nadie notaba lo que Ethan estaba haciendo. Richard seguía dando actualizaciones a los medios. Vanessa seguía entrando y saliendo de la casa con papeles judiciales y llamadas telefónicas. Pero en la habitación de Ethan ocurría algo importante. Un niño que todos creían roto ahora estaba escuchando, pensando y planificando. Las voces en la oscuridad, antes aterradoras y confusas, se habían vuelto útiles. Le estaban dando la verdad, una verdad a la que podía aferrarse, aunque no pudiera decirla en voz alta. Cada noche escuchaba con más atención. Cada día organizaba sus notas y cintas en secreto. No sabía cuándo ni cómo, pero creía que llegaría el momento en que necesitaría esa evidencia. Por ahora debía tener paciencia. No podía hablar aún, pero podía oírlo todo. Y en lo más profundo, Ethan entendía claramente una cosa. La verdad se acercaba, y era mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. El tribunal finalmente había permitido una visita supervisada. A Grace se le concedieron 30 minutos para ver a Ethan tras varias semanas de estar separada de él. Un trabajador social la acompañó a la mansión, donde Richard y Vanessa se mantenían fuera de la vista. Ethan la esperaba en la sala, sentado rígidamente en el sofá. Cuando Grace entró, su rostro cambió. No sonrió, pero sus ojos se iluminaron. Ella se sentó suavemente a su lado, sin saber cómo reaccionaría. Después de un momento de silencio, Ethan se inclinó hacia ella. Abrió la boca lentamente y emitió un sonido. Era áspero y bajo, pero era una palabra. Grace se quedó inmóvil. Él dijo: «Grace», casi como un susurro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera hablar, Ethan se llevó un dedo a los labios. No quería que nadie más lo oyera. Grace asintió. Algo importante estaba ocurriendo. Por primera vez, Ethan elegía hablar. Confiaba en ella. Ella se inclinó más cerca. «Lo resolveremos», dijo en voz baja. Mientras la visita continuaba, Ethan condujo en silencio a Grace escaleras arriba, hasta su habitación. El trabajador social les permitió privacidad, ya que la mansión estaba siendo vigilada. Una vez dentro, Ethan se arrodilló junto a su cama
y levantó una tabla suelta del suelo. Grace observaba con atención, sin saber qué hacía. Del espacio debajo sacó una pequeña caja de plástico. Dentro había pilas, papeles y una grabadora de juguete roja. Se la entregó. Ella la miró confundida, pero luego Ethan señaló el botón de reproducción. Ella lo presionó. Un chisporroteo llenó el aire y luego voces. Richard y Vanessa. Al principio las palabras no eran claras, pero conforme escuchaba más fragmentos, se volvió evidente. Había frases sobre dinero, mentiras y mantener a Ethan callado. En una grabación Vanessa decía, «Si él habla, lo perdemos todo». A Grace le recorrió un escalofrío. Miró a Ethan. Él asintió lentamente, mostrándole más cintas. La calidad del sonido no era perfecta, pero el mensaje era claro. Algo terrible se había ocultado. Grace sabía que no podía correr directamente a la policía todavía. Esas grabaciones eran importantes, pero necesitaban una prueba más contundente. La salud de Ethan siempre había sido un misterio para ella. Recordaba cómo, con los años, su condición nunca parecía mejorar, sin importar cuántos médicos estuvieran involucrados. Sospechaba algo, pero nunca imaginó que fuera tan grave. Se puso en contacto con un viejo amigo, el doctor Leonard Hayes, un hombre tranquilo que había trabajado con la familia hacía tiempo. Confiaba en él. Grace le explicó la situación sin dar nombres y le preguntó si podía examinar a Ethan de forma discreta. Él aceptó reunirse con ellos en una clínica cercana. Después de organizar el papeleo, unos días después, Grace y Ethan se encontraron en secreto con el Dr. Hayes. Él realizó un chequeo completo, incluyendo pruebas neurológicas, exámenes de audición y análisis de sangre. Ethan se mantuvo tranquilo durante todo el proceso. No habló mucho, pero siguió bien las instrucciones. Tras la cita, el Dr. Hayes le dijo que la llamaría pronto con los resultados. 2 días después, Grace contestó el teléfono. El Dr. Hayes estaba al otro lado, y su tono era serio. Le pidió que se sentara. Luego, le dijo algo que nunca olvidaría. Ethan nunca había estado discapacitado. Ella no entendió al principio. Él lo repitió despacio, explicando los resultados. La audición de Ethan era normal. Su cerebro también funcionaba normalmente. El largo silencio, la falta de habla, el comportamiento extraño. Todo había sido causado por otra cosa. Entonces mencionó el análisis de sangre. Los químicos hallados en el cuerpo de Ethan eran consistentes con un sedante potente que, al tomarse regularmente, podía causar retrasos cognitivos y motores. El medicamento no había sido prescrito por ningún médico oficial. Se le había administrado a Ethan durante años, probablemente por alguien dentro de la casa. El corazón de Grace se hundió. Alguien había hecho que Ethan pareciera discapacitado a propósito. No había sido un error. Había sido intencional. Pero ¿por qué alguien haría eso a un niño? Esa noche Grace no durmió. Pasó despierta pensando en todo. Las cintas, el diagnóstico, las mentiras, la terapia falsa, el comportamiento extraño de Richard y Vanessa y el misterioso documento desaparecido. Todo tenía que estar conectado. Grace entendía ahora que la verdad era más peligrosa de lo que pensaba. Ethan había sido drogado durante años para que pareciera enfermo. Alguien había obtenido algo de esa mentira. Tal vez dinero, tal vez compasión, tal vez poder. Y ese documento, el que Richard dijo que había desaparecido justo antes de la audiencia judicial, podría contener la respuesta. Grace lo creía. Tal vez era un informe médico o la prueba de un fraude financiero. Fuera lo que fuera, tenía que ser la pieza que faltaba. Miró a Ethan, que ahora dormía en la cama, respirando por fin con tranquilidad. Había sufrido tanto en silencio. Ella no podía permitir que continuara. Le apartó suavemente el cabello y le susurró: «Encontraré la verdad». Sin importar lo que cueste, escribió todo lo que sabía hasta ese momento. Nombres, fechas, lugares, incluso frases de las grabaciones. Guardó copias de las grabaciones en distintos sitios. Una en una memoria USB y otra subida a una carpeta segura en línea.
No quería correr riesgos. También volvió a contactar al Dr. Hayes y le pidió que redactara un informe oficial. Él aceptó, pero le advirtió que tuviera cuidado. Grace sabía que se estaba adentrando en algo más grande que una simple mentira familiar. Comenzó a hacer preguntas sobre los negocios de Richard, sobre el Fondo Internacional, sobre los registros judiciales. La mayoría de la gente no quería hablar. Algunos incluso parecían nerviosos. Pero ella no se detuvo. Cada pista la acercaba más. Recordaba el despacho de Richard en la mansión, el cajón cerrado con llave, las reuniones nocturnas y el miedo de Vanessa. El documento perdido seguía en alguna parte. Y ahora, Grace estaba decidida a encontrarlo, por Ethan, por la justicia, y para detener de una vez a quienes habían causado tanto daño. Todo empezó una tarde tranquila. Grace había regresado a la casa con la excusa de revisar la salud de Ethan. El tribunal le había permitido visitas supervisadas después del informe del Dr. Hayes. Mientras fingía jugar con unos juguetes viejos en la habitación de Ethan, Grace notó algo inusual en su comportamiento. Ethan no dejaba de mirar hacia la esquina del cuarto donde estaba un viejo armario de juguetes de madera. No se había tocado en años. Grace se levantó y lo abrió lentamente. Dentro había muñecas polvorientas, rompecabezas y peluches, todos amontonados sin cuidado. Ethan se acercó sin decir palabra y señaló un oso de peluche en la repisa superior. Su pelaje estaba rasgado por un lado y se asomaba el relleno. Grace lo bajó y lo revisó con más atención. Entonces su corazón se detuvo. Dentro de la costura rota, escondido en lo profundo del relleno, había un papel doblado, amarillento y arrugado. Era el documento perdido. Ethan lo había mantenido oculto todo el tiempo. Grace apenas podía creer lo que sostenía. Sus manos temblaban mientras abría el papel con cuidado. Era exactamente lo que todos habían estado buscando. El documento confidencial que Richard decía que había desaparecido semanas atrás. Al recorrer el texto con la vista, se dio cuenta de que era más que un simple archivo legal. El papel incluía transacciones bancarias, autorizaciones médicas y firmas. Revelaba dos cosas a la vez: la clave para desbloquear un enorme fondo internacional de investigación y la prueba de que alguien había estado usando el nombre de Ethan para acceder a él. Había nombres listados y grandes sumas de dinero rastreadas hacia cuentas que no tenían nada que ver con el tratamiento médico de Ethan. Grace miró a Ethan, que la observaba atentamente esperando su reacción. No había dicho una palabra, pero no hacía falta. Grace por fin comprendió. Ethan había visto más de lo que nadie imaginaba. Mientras los adultos pensaban que era demasiado callado o demasiado enfermo, él había estado prestando atención todo el tiempo. Ethan había mantenido la verdad a salvo de la única forma que sabía, escondiéndola. Grace se sintió orgullosa, asustada y furiosa al mismo tiempo. Lo abrazó con fuerza y le susurró: «Has sido muy valiente». Luego se sentó y comenzó a leer el documento completo. Los números coincidían con lo que el Dr. Hayes había descubierto. El medicamento no era para tratarlo. Se usaba para que Ethan pareciera enfermo. El dinero debía destinarse a la terapia experimental, pero la mayor parte se había desviado a cuentas privadas vinculadas a empresas fantasma. Una de las empresas pertenecía a alguien relacionado con Vanessa. Otra estaba ligada al nombre de Richard a través de un fondo de inversión. Esto ya no se trataba de un caso médico. Era fraude a gran escala. Grace comprendió que hacer público esto destruiría a Richard y Vanessa. Y ahora que tenía el documento, ellos irían tras ella. Tenía que actuar rápido antes de que se enteraran. Grace sabía que no podían quedarse en la casa. Empacó una bolsa pequeña con ropa para Ethan, algo de agua, bocadillos, y el objeto más importante, el documento. Lo colocó en una carpeta protectora y lo selló dentro de una bolsa plástica con cierre. Justo cuando cerraba la mochila, oyó pasos abajo. Richard había regresado temprano de una reunión. Se paralizó. En silencio le hizo una señal a Ethan, y él asintió. Lo entendía. Ella le tomó la mano y lo condujo a la salida trasera,
cerca de la lavandería. Salieron por fuera y se movieron rápido hacia la puerta del jardín. El corazón de Grace latía con fuerza. No miró atrás. Una vez en la calle, llamó un taxi desde su teléfono móvil. No explicó mucho al conductor, solo le dio una dirección. Un lugar seguro cerca del tribunal donde podría planear su siguiente paso. Mientras el coche se alejaba, Ethan miraba por la ventana en silencio. Sabía que las cosas ya no volverían a ser las mismas. A salvo en un pequeño apartamento alquilado, Grace y Ethan esperaron. Ella ya había contactado al Dr. Hayes y le pidió reunirse en secreto a la mañana siguiente. Él ayudaría a entregar el documento al tribunal. Solo tenían una oportunidad. La audiencia final estaba programada para el día siguiente. Si fallaban en presentar la prueba, el caso se cerraría y los fondos serían liberados bajo el control de Richard y Vanessa. Grace revisó el documento una y otra vez, comprobando las fechas, firmas y anexos. Ethan la ayudaba señalando ciertos nombres que recordaba haber escuchado durante aquellas largas noches de escuchar tras la puerta. Grace se sorprendía de lo aguda que era su memoria. Aunque todavía no hablaba mucho, ahora era plenamente consciente de la situación. Podía verlo en sus ojos. El miedo, el valor, la comprensión, todo estaba allí. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de verdad y de justicia. Al anochecer, Grace apagó todas las luces y cerró la puerta con doble llave. Sabía que los estaban cazando. Richard y Vanessa pronto se darían cuenta de que el documento ya no estaba escondido. Incluso podrían adivinar que Grace lo tenía. Pero no importaba. Mañana era la audiencia final. Todo se decidiría entonces. Grace permaneció despierta durante horas, escuchando cada sonido afuera. Ethan dormía junto a ella en el sofá, abrazando el osito de peluche, el mismo que había guardado el secreto tanto tiempo. Cuando por fin llegara la mañana, irían directamente al tribunal con el Dr. Hayes. Allí, Grace entregaría el documento al juez, exponiendo el fraude y salvando a Ethan de una vida de mentiras. Ya no había vuelta atrás. Todo dependía de lo que ocurriera en la corte. Grace cerró los ojos, susurró una promesa silenciosa a Ethan y esperó. Tenían la verdad. Solo faltaba mostrarla. La sala del tribunal ya estaba llena cuando comenzó la sesión. Cada asiento estaba ocupado. Periodistas, abogados, trabajadores sociales e incluso algunos curiosos se habían reunido temprano. La tensión en el ambiente era evidente. Richard estaba sentado en la primera fila junto a Vanessa, ambos vestidos con trajes oscuros. Sus expresiones eran serias y frías. No se permitían cámaras, pero los reporteros tomaban notas rápidamente. Richard se levantó y caminó hacia el juez. Su voz era fuerte y emotiva. Le dijo al tribunal que Grace había secuestrado a su hijo. Afirmó que Ethan estaba en peligro y que Grace era una ex empleada inestable que se había aprovechado de la condición del niño. Sostuvo que ella había falsificado documentos y manipulado a Ethan para que huyera. Vanessa se levantó a continuación, diciendo que Grace siempre había mostrado signos de inestabilidad emocional. Alegó que Grace tenía una obsesión con el niño y que no debía ser de confianza. Algunas personas en la sala parecían confundidas, otras asentían, sin estar seguras de a quién creer. Entonces todo cambió. Justo cuando Vanessa terminó de hablar, las grandes puertas de madera al fondo de la sala se abrieron y todas las cabezas se giraron. Grace entró con calma, tomando de la mano a Ethan. Iba vestida con sencillez, sin maquillaje ni artificios. Ethan llevaba una camiseta simple y unos vaqueros. Miraba al frente, concentrado. La sala quedó en silencio. El juez, claramente sorprendido, preguntó quién les había permitido entrar. Un guardia explicó que ya estaban en la lista de visitantes aprobados. El juez miró directamente a Grace y luego a Ethan. ¿Quieres hablar?, preguntó. Ethan no dudó. Dio un paso adelante, soltó la mano de Grace y dijo en voz alta: «Mi padre está mintiendo». Las palabras resonaron en toda la sala. Todos se quedaron paralizados. Durante un largo segundo, nadie reaccionó.
Luego comenzaron los murmullos. El juez golpeó con el mazo y ordenó silencio. Ethan permaneció firme, sin miedo, sin llorar, solo serio. El niño que nunca había hablado en público acababa de decir la verdad, y nadie estaba preparado para ello. Grace se acercó a la mesa del juez y colocó una carpeta gruesa sobre ella. Dijo que el documento dentro era el que Richard había afirmado que fue robado. También entregó el informe médico firmado por el Dr. Hayes. El juez hizo una señal al alguacil para que trajera los papeles. Mientras empezaba a leer, la sala permaneció en silencio. Grace explicó con frases cortas y claras. Ethan había sido drogado durante años con una sustancia no prescrita. El propósito era hacerlo parecer enfermo para justificar la liberación de fondos de una cuenta de investigación. Dijo que Richard y Vanessa habían usado la condición médica de Ethan para acceder a millones. Ethan asintió mientras ella hablaba, confirmando sus palabras. Luego Grace añadió que el niño había escondido el documento original en un osito de peluche porque sabía que nadie más lo protegería. Vanessa interrumpió de repente, gritando que todo era un montaje. Intentó arrebatar la carpeta, gritando que el tribunal estaba siendo engañado. Estalló el caos. El juez se levantó rápidamente y alzó la voz. Ordenó a todos mantener la calma. Cuando Vanessa siguió gritando, ignorando las advertencias directas, el juez miró a seguridad y dijo con firmeza: «Retírenla de la sala. Acúsenla de desacato al tribunal». 2 agentes se acercaron a Vanessa, que se resistió brevemente, pero luego lo siguió aún gritando. Richard permaneció inmóvil. No se movió ni habló. Parecía en shock, como si no hubiera esperado que Ethan hablara ni que Grace apareciera con pruebas reales. El juez ordenó un receso para que todos los documentos pudieran revisarse en detalle. La sala comenzó a vaciarse, pero la atmósfera era pesada. Los reporteros corrieron afuera para difundir la noticia. Ethan permaneció junto a Grace todo el tiempo, tomando de nuevo su mano. Se veía cansado, pero también más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. El juez anunció que la audiencia continuaría más tarde ese mismo día, tras una revisión completa de las pruebas presentadas. Afuera, todo se movía rápido. Los noticieros informaban en vivo. Los titulares se actualizaban en línea. Uno de ellos decía: «Ethan habla. El niño que expuso la verdad». El Dr. Hayes llegó con documentos adicionales, incluidos resultados de laboratorio y tablas comparativas que demostraban que la medicación nunca había sido aprobada para la condición de Ethan. Asistencia legal del tribunal revisó todo. En una pequeña sala de espera, Grace, Ethan y el Dr. Hayes permanecían juntos. Nadie decía mucho, solo esperaban. Ethan hojeaba uno de sus dibujos mientras el Dr. Hayes vigilaba el pasillo en busca de novedades. Grace estaba exhausta, pero mantenía la concentración. El momento era más grande que todos ellos ahora. Ya no se trataba solo del futuro de Ethan. Se trataba de justicia. En el otro lado del edificio, Richard se reunía con su equipo legal, ahora visiblemente alterado. Algunos de sus abogados habían empezado a cuestionar su versión. Vanessa estaba siendo interrogada por separado en una sala de detención. El tribunal se preparaba para tomar una decisión que podía cambiarlo todo. Cuando la audiencia se reanudó, el juez había revisado el expediente completo. Su rostro no mostraba emoción. Todos volvieron a sus asientos. Grace se sentó detrás de la mesa legal con Ethan a su lado. El Dr. Hayes permanecía cerca, listo para testificar si era necesario. El juez comenzó diciendo que las pruebas presentadas eran sólidas y requerían una investigación más profunda. Confirmó que el documento coincidía con el archivo desaparecido denunciado anteriormente. Declaró que los hallazgos del Dr. Hayes eran consistentes con síntomas inducidos por drogas a largo plazo, no con una condición natural. Elogió el valor de Ethan y las acciones de Grace. Luego anunció que se abriría de inmediato una investigación criminal formal. Richard debía permanecer en la ciudad bajo supervisión. Vanessa quedaría en custodia. La sala estalló de nuevo, esta vez con reporteros intentando obtener declaraciones,
Pero Ethan permaneció en silencio. Ya había dicho lo que tenía que decir. Por primera vez, alguien lo había escuchado. Y ahora la verdad estaba finalmente al descubierto. El informe forense oficial llegó 3 días después de la audiencia final. Fue entregado al tribunal bajo sello y abierto en presencia del juez, representantes legales y el Dr. Hayes. Grace se sentó junto a Ethan en la sala, sosteniendo su mano con fuerza. Mientras el juez leía el contenido en voz alta, la sala quedó en silencio. El informe confirmaba que Ethan había estado expuesto a un conjunto específico de sustancias químicas durante un largo periodo. Estas sustancias, cuando se usaban regularmente, causaban pérdida temporal de la audición y supresión del habla. Nunca habían sido destinadas para niños, ni estaban aprobadas para uso médico en ninguna terapia conocida. Los químicos habían sido disfrazados como tratamiento, pero en realidad se usaban para mantener a Ethan callado y dependiente. Su condición no había sido genética ni neurológica, había sido inducida. El juez levantó la mirada después de leer el informe. La verdad ya no era una teoría. Estaba confirmada. Ethan había sido enfermado a propósito. A continuación, el juez revisó el documento que Ethan había escondido dentro del osito de peluche. Fue examinado por un experto en fraude financiero, que confirmó su autenticidad. El papel detallaba la estructura del fondo internacional que supuestamente había sido creado para casos médicos raros. Pero también revelaba algo mucho peor. El dinero nunca había sido gestionado directamente por una institución médica. En cambio, había sido canalizado a través de una empresa falsa que parecía legítima en el papel. La investigación mostró que esa empresa era una sociedad fantasma sin personal real ni operaciones. Su único socio listado era un hombre con vínculos financieros con Richard. El dinero del fondo debía apoyar la investigación, pero la mayor parte había sido desviada a cuentas vinculadas a la red empresarial de Richard. El plan había sido simple: usar la falsa enfermedad de Ethan como cobertura para desbloquear millones en ayuda y luego desviar el dinero sin levantar sospechas. Pero con el documento ahora en la corte, todo el esquema quedaba expuesto en detalle. El juez dirigió entonces su atención a las grabaciones de audio. Una por una, fueron reproducidas en la sala. Ethan permanecía en silencio mientras las voces de Richard y Vanessa llenaban los altavoces. En las grabaciones, Vanessa hablaba de transferir fondos antes de que alguien hiciera preguntas. Se escuchaba a Richard decir: «Mientras el niño no hable, estamos a salvo». En otro clip, Vanessa advertía: «Si esto se derrumba, lo perdemos todo». Las grabaciones hicieron imposible negar su conocimiento del plan. No había señales de edición o manipulación en los archivos de audio. Todo coincidía con la cronología presentada por Grace y el Dr. Hayes. El juez hacía una pausa después de cada grabación, dejando que la sala absorbiera lo escuchado. Esta vez no hubo objeciones ni interrupciones. El equipo de defensa permaneció en silencio, sabiendo que ya no quedaba nada por argumentar. Lo que empezó como sospecha ahora estaba respaldado por pruebas físicas, informes médicos, documentos financieros y confesiones grabadas. El caso había llegado a su punto de quiebre. Con el informe forense, el documento financiero y las grabaciones ya en su lugar, el juez tomó su decisión final. Se puso de pie, ajustó sus gafas y habló con claridad para que todos en la sala lo escucharan. Richard Campbell y Vanessa Moore fueron declarados culpables de fraude, abuso infantil e intento de malversación de fondos internacionales. La sala permaneció en silencio mientras el juez emitía la orden de arresto inmediato. Los oficiales avanzaron y colocaron las esposas a ambos. Richard no opuso resistencia. Él miraba el suelo, pálido y sin expresión. Vanessa intentó hablar, pero se le ordenó guardar silencio. El juez añadió que podrían presentarse cargos adicionales a medida que continuara la investigación sobre los negocios de Richard. Mientras se los llevaban, Ethan observaba en silencio. No sonrió, no habló, pero sus ojos siguieron sus pasos mientras abandonaban la sala. Grace le rodeó los hombros con el brazo. La verdad había sido escuchada,
y ahora las personas que tanto daño habían causado finalmente estaban siendo responsabilizadas. En cuanto terminó la audiencia, los reporteros corrieron afuera para transmitir la noticia. Los titulares aparecieron en las pantallas: multimillonario y abogada condenados por abuso y fraude. Dentro del tribunal, los funcionarios comenzaron a organizar servicios de protección para Ethan. Los trabajadores sociales discutían la posibilidad de colocarlo en un entorno seguro y estable. Grace, con el apoyo del Dr. Hayes, solicitó la tutela temporal. El juez estuvo de acuerdo, señalando que Ethan ya había formado un vínculo de confianza con ella. Más aún, destacó que había luchado por él cuando nadie más lo hizo. Grace se arrodilló junto a Ethan y le dijo: «Ya se acabó. Estás a salvo». Ethan asintió lentamente. Por primera vez, el mundo sabía lo que le había pasado. Las mentiras ya no estaban protegidas por el poder o el dinero. La justicia había intervenido. La sala se vació, pero Grace y Ethan se quedaron un momento más. Él tomó el mismo osito de peluche de antes y lo abrazó. No porque ocultara algo, sino porque ahora ya no tenía que esconderse. Luego, en silencio, lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero esas lágrimas no eran de miedo ni de dolor. Eran de liberación. Había cargado un secreto durante demasiado tiempo, uno que ningún niño debería soportar jamás. Ahora, con la verdad revelada y los culpables castigados, podía al fin soltarlo. Grace lo sostuvo con ternura, dejándole llorar en paz. El Dr. Hayes permanecía cerca, observando con respeto silencioso. Nadie los apresuró. Nadie los interrumpió. Fue un momento de sanación. Afuera, el mundo reaccionaba. Los medios, las fuerzas del orden y los investigadores financieros ya estaban implicados en desentrañar todo lo que Richard y Vanessa habían hecho. Pero en esa pequeña sala de audiencias, lo único que importaba era el niño que una vez había permanecido en silencio. Ethan había hablado, y todo había cambiado. El camino no había terminado, pero había girado en otra dirección. Se había abierto una puerta. La justicia ya no era solo una palabra. Era algo que Ethan había visto y sentido por sí mismo. Tras el fin del juicio y la detención de Richard y Vanessa, al tribunal le quedaba un último asunto por resolver: el futuro de Ethan. Con ambos padres biológicos enfrentando cargos criminales y sin otros familiares cercanos que se presentaran, el tribunal debía decidir quién asumiría la responsabilidad legal del niño. Los trabajadores sociales celebraron varias reuniones para evaluar la situación. En cada sesión, un nombre se repetía una y otra vez: Grace. Ella había estado allí durante todo. Desde el principio había cuidado de Ethan, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Lo había protegido cuando nadie más lo hizo. Durante los días siguientes, psicólogos designados por el tribunal y trabajadores sociales pasaron tiempo con Grace y Ethan. Observaron cómo interactuaban, cómo respondía Ethan a su presencia y qué tan seguro se sentía a su lado. Sus informes llegaron todos con la misma conclusión. El vínculo entre Grace y Ethan era fuerte, estable y claramente basado en la confianza y el amor. El juez programó una audiencia final de custodia. Grace se sentó en la sala, nerviosa pero tranquila. Ethan estaba a su lado, tomándole de la mano. Esta vez, la sala no estaba llena de reporteros ni abogados. Era una audiencia tranquila con solo unos pocos funcionarios presentes. El juez comenzó resumiendo los informes de la Agencia de Protección Infantil. Señaló que múltiples profesionales habían confirmado la conexión emocional de Ethan con Grace. Luego se dirigió directamente al niño y le preguntó si tenía algo que decir. Ethan levantó la vista, asintió y habló con claridad. «Ella es mi verdadera familia», dijo. La sala quedó en silencio y los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que Ethan hablaba en un tribunal sin miedo ni vacilación. El juez se inclinó hacia adelante, sonrió suavemente y dijo que había escuchado suficiente. Con unos cuantos trazos de su pluma, aprobó la petición de Grace para obtener la tutela legal. Era oficial. Grace ya no era solo una cuidadora.
Ahora era su tutora legal. Tras la sentencia, el personal del tribunal se reunió en privado con Grace para explicarle los siguientes pasos. Aún quedaba un asunto importante por resolver: el futuro financiero de Ethan. Dado que los bienes de Richard estaban siendo incautados como parte de la investigación criminal, el juez quería asegurarse de que Ethan quedara protegido. Una parte de la fortuna de Richard, específicamente el dinero que se suponía debía destinarse al tratamiento médico de Ethan, sería colocada en un fideicomiso especial. Este fideicomiso estaría bajo el nombre de Ethan y solo se usaría en su beneficio. El tribunal eligió a Grace como fiduciaria oficial. Su papel sería proteger el dinero, administrar los gastos para el cuidado y la educación de Ethan, y reportar regularmente al tribunal para evitar cualquier mal uso. Grace aceptó sin dudarlo. No estaba interesada en el dinero. Su única preocupación era el bienestar de Ethan. Pero saber que ahora tendría recursos para la escuela, la terapia y un hogar seguro, le dio tranquilidad. Ethan volvía a tener un futuro, uno real. En los días siguientes, los medios explotaron con la historia. Los noticieros de todo el mundo recogieron los titulares. Fotos de Ethan caminando de la mano con Grace afuera del tribunal aparecieron en periódicos y aplicaciones de noticias. Una foto de Ethan hablando durante el juicio final circuló en Internet con el pie de foto: el niño que encontró su voz. La historia se difundió rápidamente. Un niño que se creía mudo había expuesto el fraude de un multimillonario, usando sus propias palabras. Periodistas de medios internacionales volaron para solicitar entrevistas. Grace rechazó la mayoría, eligiendo proteger la privacidad de Ethan. Pero permitió una breve entrevista con un periodista de confianza donde simplemente dijo: él no es un caso, no es una víctima, es un niño que fue lo suficientemente valiente como para hablar cuando más importaba. Esa cita apareció en las portadas de todas partes. Algunos la llamaron una historia de justicia, otros un milagro, pero para Grace y Ethan era algo mucho más sencillo. Era el comienzo de una nueva vida. Mientras tanto, Grace trabajaba en crear una nueva rutina. Se mudó con Ethan a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, lejos de la prensa y del caos. La nueva casa era pequeña pero acogedora. Ethan tenía su propia habitación con estantes para libros, juguetes y espacio para dibujar. Cada mañana desayunaba en la mesa. Cada noche se iba a dormir sin miedo. Grace lo inscribió en una escuela cercana con apoyo especial para niños que habían pasado por traumas. Terapeutas y maestros lo recibieron con paciencia y cuidado. Al principio, Ethan no hablaba mucho, pero poco a poco empezó a responder preguntas. Levantaba la mano, reía. Incluso hizo algunos amigos. Grace observaba todo con un orgullo silencioso. Le ayudaba con la tarea, asistía a las reuniones de padres y se aseguraba de que no le faltara nada. El fideicomiso cubría sus necesidades, pero era la seguridad emocional lo que marcaba la verdadera diferencia. Por primera vez, Ethan era solo un niño, no un titular, no un caso, simplemente él mismo. En el aniversario del juicio, un periodista envió a Grace una copia del periódico original con una nota que decía: «Gracias por cambiar la historia». El titular seguía destacando en negrita: «Niño que se creyó mudo, derriba a multimillonario con su voz». Grace miró el papel, luego lo dobló con cuidado y lo colocó en una caja de recuerdos para Ethan. No quería que creciera definido por lo que había pasado, pero tampoco quería que olvidara su fuerza. Esa noche, ella y Ethan cenaron juntos y vieron una de sus películas favoritas. Antes de dormir, él le entregó un dibujo que había hecho. Mostraba a los dos de pie bajo un árbol tomados de la mano. En la esquina había escrito 2 palabras: «Mi familia». Grace sonrió y lo abrazó fuerte. Todo por lo que habían luchado ahora era real. La justicia se había cumplido. Pero, más importante aún, había ganado el amor. Varios meses habían pasado desde la decisión del tribunal. La vida había cambiado por completo para Ethan. Por primera vez en su vida, todo se sentía normal.
Se despertaba cada día en una casa tranquila, desayunaba sin prisas y preparaba su mochila para la escuela. Asistía a clases regularmente, se sentaba con otros niños y hacía preguntas como cualquier chico curioso. Había ganado más confianza al hablar. Las palabras salían de manera natural ahora. Ya no dudaba ni miraba alrededor con nerviosismo. Sus maestros estaban asombrados de lo rápido que aprendía. Se puso al día en lectura, resolvía problemas de matemáticas con facilidad e incluso empezó a ayudar a compañeros que tenían dificultades. Durante los recreos jugaba al fútbol con amigos y reía libremente. Grace lo recogía después de la escuela y siempre conversaban durante el trayecto a casa. Él compartía historias de clase, sus materias favoritas e incluso sus nuevos dibujos. Su silencio había sido reemplazado por una voz clara y fuerte, una que mostraba al mundo que ya no tenía miedo. En casa, todo era igual de pacífico. Grace había creado una rutina que hacía que Ethan se sintiera seguro. Tenía tareas, tiempo para deberes y espacio para divertirse, pero Grace también sentía la necesidad de hacer más. Lo que le había sucedido a Ethan le había abierto los ojos a cuántos niños sufrían en silencio sin que nadie se diera cuenta. Decidió iniciar una organización para ayudar a niños como él. Tras varias reuniones con abogados, trabajadores sociales y psicólogos, lanzó oficialmente el Voice Project. Era un centro diseñado para proteger a niños que habían sido descuidados o abusados. El equipo ofrecía terapia, apoyo legal y un lugar seguro para que los niños se recuperaran. Grace lo nombró en honor a Ethan, no para exponer de nuevo su historia, sino para rendir homenaje al coraje que mostró. Ethan ayudó a diseñar el logotipo, un dibujo simple de un niño hablando frente a un micrófono. Personas de todo el país apoyaron la idea. Llegaron donaciones. Se inscribieron voluntarios. El Voice Project había comenzado pequeño, pero crecía rápidamente. La noticia del proyecto se difundió pronto. Muchos recordaban la historia de Ethan en el juicio. El niño, que una vez se creyó mudo, se había convertido en un símbolo de verdad y justicia. Los medios empezaron a retomar el caso. Se escribieron artículos, se solicitaron entrevistas, y la gente debatía cómo el sistema había fallado y cómo él lo superó. Los legisladores comenzaron a prestar atención. Algunos se reunieron con Grace para discutir cambios en las políticas. Revisaron cómo se manejaban los casos de abuso, especialmente cuando estaban vinculados a familias poderosas. En cuestión de meses, se redactaron nuevas propuestas para mejorar las leyes de protección infantil. Una ley llamada Ley Ethan buscaba reforzar el proceso de denuncia de sospechas de abuso y dar mayor autoridad a las agencias de protección infantil para investigar tratamientos médicos privados. Grace no se preocupaba por la política, pero se sentía orgullosa de que la historia de Ethan estuviera marcando una verdadera diferencia. Ella mantenía su atención en los niños del centro. Cada vez que veía a uno de ellos sonreír o hablar libremente, sabía que la lucha había valido la pena. Con el tiempo, Ethan se fue adaptando cada vez más a su nueva vida. Visitaba el Voice Project con frecuencia, a veces para leer libros, a veces solo para jugar. Otros niños lo admiraban, incluso sin conocer del todo su pasado. Él era paciente con ellos, escuchaba. A veces se sentaba junto a un niño que no quería hablar y simplemente permanecía a su lado. Grace lo veía y comprendía cuánto había sanado y cuánto podía ayudar a que otros también sanaran. Un día, un cineasta se acercó a Grace con una idea. Un documental sobre el Voice Project y la historia de Ethan. Grace dudó al principio. No quería convertir la vida de Ethan en un espectáculo. Pero después de pensarlo con cuidado, y tras el consentimiento del propio Ethan, aceptó con la condición de que la historia fuera respetuosa y se enfocara en la esperanza. La filmación comenzó discretamente, con Ethan hablando al equipo bajo sus propios términos. Él elegía qué compartir. No quería lástima, quería que la gente entendiera la verdad. El documental se completó unos meses después. Contaba la historia de Ethan desde el principio, el silencio, la medicina, la sala del tribunal,
el momento en que habló y todo lo que vino después. También mostraba cómo el Voice Project estaba ayudando a otros como él. La película incluía entrevistas con Grace, el Dr. Hayes y algunos maestros que habían visto el progreso de Ethan. Terminaba con escenas de niños dibujando, riendo y aprendiendo en el centro. Cuando la película se estrenó en línea y en algunos pequeños festivales, la reacción fue fuerte. Los espectadores enviaron mensajes de apoyo y agradecimiento. Algunos compartieron sus propias historias de negligencia o abuso infantil. Otros dijeron que se sentían inspirados a involucrarse en el trabajo de defensa de los niños. El documental incluso fue utilizado en programas de formación para trabajadores sociales y educadores. Pero el momento más poderoso llegó al final. Cuando Ethan, ya completamente cómodo frente a la cámara, miró directo al lente y dijo su frase final, la misma que él mismo había escrito. En la última escena, Ethan estaba de pie frente a una pared blanca. Llevaba una sencilla camiseta azul y sostenía un pequeño papel en la mano. La cámara se acercaba lentamente. Su voz era firme, tranquila y clara. Quisieron silenciarme, pero nadie puede silenciar la verdad. La pantalla se desvaneció a negro. Esa frase final quedó grabada en la mente de todos los que vieron la película. No era solo una línea, era un mensaje, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña puede tener poder si dice la verdad. Grace vio la película sola por primera vez. Lloró, no de tristeza, sino de orgullo. Observó al niño que una vez había estado callado y roto, y vio a alguien fuerte, bondadoso y valiente. Después del estreno, Ethan volvió a su vida normal. Sin fama, sin focos, solo escuela, amigos y ayudar a los demás. Pero ese momento, esa sola frase, se convirtió en un símbolo alrededor del mundo. Una voz, finalmente libre. Y así hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deja tu comentario